Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Vamos a las cosas porque es el momento crucial en la vida de la República. Es el momento crucial en la vida de la República cuando en el Consejo de Medellín los concejales protestan, se visten de negro ante la presencia de Pachochino y se retiran en señal de protesta. Estas son las cosas que dan ejemplo. ¿El consejo de dónde, William? En el consejo de Popayán, perdón. Bueno. De Popayán. Un lapsus que usted me perdonará. A Pachochino pues lo dejaron hablando solo. Ayer conversé con el doctor Álvaro Uribe Vélez en Vida Pública, el noticiero de Munera Isman, Antioquia, con los amigos Jaramillo allá, y el doctor Uribe dijo lo siguiente: los cultivos de coca se bajaron a 42.000 hectáreas gracias al liderazgo de Fernando Londoño Hoyos. Ahora estamos en 188.000 hectáreas. Esto, doctor Londoño, es lo que demuestra que el combustible de la guerra se mantiene gracias a los auspicios o a la permisividad del presidente espurio de los colombianos, quien se hace el de las orejas con todo lo que está ocurriendo frente a los cultivos de coca. Y el ejército colombiano arrancando matas con una mano mientras las dos llevan un fusil inútil. Fusil inútil porque no lo van a volver a disparar. Entonces con la otra mano arrancan matas de coca. ¿Usted ha visto mayor vergüenza para el ejército de Colombia? Para el glorioso ejército colombiano, para el que representa nuestra soberanía, nuestra independencia, que es la garantía del cumplimiento de una constitución que aprobamos entre todos. ¿Usted ha visto algo parecido? No. Esas imágenes que nos mostró RCN son para ponernos a llorar. Y el que estaba al mando de esa operación es una persona que conocí, que admiré, a la que le entregué mi hijo cuando fui a la escuela militar, lleno de orgullo, para que fuera oficial del glorioso ejército de Colombia, arrancando matas de coca. ¿Usted cree que yo hubiera ido a la escuela militar de cadetes José María Córdoba a entregar a mi hijo para que lo pusieran a arrancar matas de coca? ¿Usted cree que hay algún padre de familia en Colombia que acepte semejante ignominia? Y mientras tanto, 26 zonas, 6 campamentos y un campamento del ejército venezolano en territorio colombiano, William. No. Desde luego, porque no hay ejército, ¿no ve que está arrancando matas de coca? Y mientras tanto en el Catatumbo crecen exponencialmente los secuestros. Se llevaron a un contratista de Ecopetrol, se lo llevaron secuestrado y nada se sabe de él, porque el ejército está arrancando matas de coca. El doctor Luis Carlos Villegas es un traidor a la patria. Poner a los soldados de Colombia en ese plan es someterlos a una vergüenza inexpresable. El doctor Álvaro Uribe Vélez también se preguntó qué pasó con lo que decía el presidente Santos cuando dijo que si ganaba el no, renunciaría. Se preguntó el doctor Álvaro Uribe ahí, en Vida Pública. Ay, ¿qué pasó con lo que dijo Humberto de la Calle? ¿Sí? Si gana el no, Sí. si gana el no, se acabaron los acuerdos. Sí. ¿Qué pasó? Pues que fue mejor robarse la votación. Fue mejor mentirle al pueblo colombiano, engañar al pueblo colombiano y robarse los acuerdos, porque son una partida de ladrones. Se roban todo, hasta los acuerdos, hasta la votación. Sí, por algo no tiene credibilidad este gobierno entre los colombianos, así lo dicen las encuestas. No creen en la palabra del gobierno. Ahora se nos avecina, pues, la gran reforma electoral para las FARC. Entonces, la misión electoral presentó, William, un informe allá en Cartagena. En Cartagena, exacto. Sí. Donde proponen, entre otras cosas, por ejemplo,
que se amplíe el número de representantes a la Cámara, para que entonces cada departamento ya no tenga mínimo 2, sino mínimo 4 representantes, y que se elijan en un sistema mixto de representación proporcional. Combinarían la lista actual, que son varios candidatos por partido, con algunos distritos uninominales, donde la gente solamente elegiría uno. Y, doctor Londoño, proponen suprimir en últimas la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y por qué ahora, Santiago? Yo insisto, yo les hice esa pregunta el otro día, ¿por qué ahora proponen esa reforma? Con todo el escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque tienen el compromiso con las FARC de hacer una reforma de acuerdo a lo que a las FARC les interesa. Exacto. No, y porque están tapando también todos los escándalos de corrupción, están intentando amilanar a la registraduría. Y es obvio, ¿no? Y es que además, pongámonos a pensar en esto, Montserrat, los departamentos más pequeños, como por ejemplo Putumayo, Guainía, Vaupés, etcétera, que tienen actualmente 2 representantes a la Cámara, si pasaran a tener 4, pues lograrían curules con menos votos, y en muchos de ellos hay fuerte presencia de la guerrilla de las FARC. Recordemos además que están garantizadas 16 circunscripciones especiales nuevas, William, y que la guerrilla de las FARC va a tener 5 representantes a la Cámara y 5 senadores, pase lo que pase a partir del próximo año. ¿Y qué talito los de los 12 años? Porque es que la famosa veda de los 12 años, sin cambios, la tienen lista, o sea que nos van a clavar 12 años y nos van a meter algo intocable. Ayer nos recordaba Ricardo Galán en su libreta de apuntes, que me llegó muy en la mañana, que lo de Cartagena es la supresión ya del sistema electoral para que haya un sistema electoral para las FARC. De ese tamaño están las cosas. Pues que allí está en el acuerdo, ¿no, Montserrat? En el acuerdo está clarísimo la creación de la misión electoral. Y esto se realizó en el Hotel Las Américas. Santiago José, Montserrat, doctor Londoño. En el Hotel Las Américas, el informe de visión electoral también, obviamente, asistieron los presidentes de las Cortes, presidentes del Congreso, Cámara y Senado, el registrador, porque pues obviamente hay gente que asiste a su propia fenestración, magistrados de Cortes y del Consejo Electoral. Los del Consejo Electoral pues obviamente van a ver cómo también los suprimen por un tribunal electoral, doctor Londoño. Es que ese cambio en la Organización Nacional Electoral, uno puede discutir todo lo que quiera, pero como dice Montserrat, ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué suprimir la registraduría y reemplazarla por un Consejo Electoral colombiano y luego por una Corte Electoral? Doctor Londoño, usted que conoce el tema. Déjeme repetir, es señor. Compromiso adquirido en el acuerdo final. Ajá. Está dicho que es obligación del gobierno presentar una reforma integral electoral para la nueva democracia colombiana. Los bandidos al poder. ¿Lo pueden creer ustedes? Está en el acuerdo final, que va a quedar incorporado mañana a la Constitución Política de Colombia. Y le van a quitar a la registraduría el censo electoral y se lo van a entregar a Juan Fernando Cristo. Mejor dicho, al Ministerio del Interior, al gobierno. ¿Eso qué quiere decir, doctor Londoño? Es que esa es la pregunta que le iba a hacer ahorita, que le hablé en tacada. Y que, pues, me gustaría que usted me respondiera. ¿Cómo es ese cuento de que el censo electoral lo va a manejar el ministro del Interior? Pero es inaudito. Bueno. La organización electoral en Colombia pretende ser independiente y autónoma, que no lo es. Eso quedó mal redactado, pero la pretensión es esa. Ahora la ponen a depender del Ministerio del Interior, como van a poner a depender del Ministerio del Interior la nueva policía para que la maneje el general Naranjo, que a propósito va a ser elegido mañana como vicepresidente de la República. Una persona perseguida por la DEA, amiga de Jabón, hermano de un narcotraficante, que dejó asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 85, que mandó 10 de sus hombres desuniformados y con armas largas a hacer un torcido en Potrerito, Jamundí, que les costó la vida por un accidente, porque se encontraron de manos a boca con un pelotón del ejército que estaba cumpliendo su tarea de custodiar unas redes eléctricas. Ese sujeto
el que es especialista en desviar las investigaciones como desvió la investigación sobre el atentado en mi contra y el asesinato de mis escoltas. Ese sujeto, vicepresidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué Santos cae en semejante abyección? Porque es imposición de las FARC. Naranjo es el candidato de las FARC, tal para cual. O sea que estamos pues con el agua lejos, para que hablemos claro. Esto, doctor Londoño, todos los días se cierra más. Lo de Cartagena ya es pues prácticamente el cierre definitivo, porque ya ha entregado el sistema electoral a las FARC. Ya que podemos esperar, ya apague y vámonos, para que hablemos claro. No, les entregaron la facultad legislativa a la comisión de seguimiento, la comisión que llama de cogobierno, es más que de cogobierno todavía, es comisión legislativa, la llamada comisión de seguimiento. Les entregaron la conformación del Poder Judicial. Nos van a nombrar los jueces 3 marxistas comunistas extranjeros, ¿sí, más una farmacéutica, más un magistrado. 3 extranjeros. ¡Qué vergüenza! El colonialismo nunca llegó a tanto. Sí, señor. Y ahora les entregan el poder electoral. Claro, y nos hacen eco, ahora nos hacen eco, doctor Londoño, de una preocupación que expresamos la semana pasada aquí. Pues es que, William, Gustavo Álvarez Gardiazabal, en su jodario, puso lo siguiente, el 24 de marzo, dijo: sospechoso que gobiernos tan valiantes como Santos y Maduro creen desviaciones mediáticas con movimientos bélicos, cortinas de humo. Gardiazabal al parecer sostiene la tesis, William, que usted expuso aquí en Al Oído la semana pasada, donde indicaba que por las crisis que están viviendo ambos países, pues un altercado en la frontera podría entonces desviar la atención. Y fíjense ustedes, Montserrat, doctor Londoño, William, que el fin de semana muchísimos columnistas, y fue portada de semana, este altercado entre Venezuela y Colombia, que no fue ningún altercado, fue una invasión al territorio colombiano, pero lo ha dicho Venezuela todo. Dice ahora que es territorio de ellos, ¿no? Que porque el río cambió su cauce, Montserrat. ¿Qué les parece esa teoría? Es increíble. Sí. No. Es que el punto que separa un territorio de otro no es el cauce, ni es el mojón, ni es no sé qué abscisa o lo que se quiera. No, es el río Arauca. Y los ríos pueden cambiar de curso unos metros, pero es el río. Y resulta que los venezolanos cruzaron el río. Bueno, pero en fin, no había ejército. No había custodia porque el ejército estaba arrancando matas de coca. No, por Dios. ¿Cómo le parece? Dice un oyente en el chat que firma como indignado, lo corrija usted, doctor Londoño, dice: yo no creo que el ejército esté arrancando las matas de coca, más bien está quitando la maleza para que las FARC siembren más matas, dice nuestro oyente a través del chat. Duro, pero es que yo creo que esa es la sensación que genera Montserrat, ver lo que está pasando en Colombia, que la gente ya ni siquiera le cree a esa imagen, y es que no le creen porque además la información no es clara. Por ejemplo, entre otras cosas, fíjense ustedes lo que está pasando con Odebrecht, con esto que llamaron el incidente de la invasión del territorio colombiano, y valdría la pena, William, retomar lo que usted decía esta mañana, que ahora la gente ingresa a la presidencia de la República y no queda registro de salida. Sí, como cuando ingresaba un mafioso a la Corte Suprema de Justicia y pedimos que aquí de la hora de la verdad, mediante un derecho de petición ordenado por nuestro director Fernando Londoño Hoyos, pedimos cuántas veces había asistido este señor, el hombre de los vinos, el de las cavas, el hombre que le hacía las atenciones a los magistrados en sus cavas en Barranquilla y sí, el italiano. El italiano. Giorgio Sales. Giorgio Sales, sí, señor. Giorgio sale y entra. Sí. Giorgio sale y entra. Claro. Sí. Entonces pedíamos a la Corte Suprema, pues obviamente que nos dieran el registro, y son tan sinvergüenzas que nos contestan, se borraron. ¿Cómo es esto? Pero ahora, es que... ahora, recogiendo lo que, perdón, doctor Londoño,
recogiendo lo que dice ahora, nos trae Santiago José, el señor Daniel Coronel pide allá información a la casa de Nari, pidiendo que le informen a ver cuántas veces han entrado y cómo es el cuento de las veces que entraba y no salía, porque allá como que se quedaba. Es que esa columna de Daniel Coronel del día de ayer en la revista Semana, doctor Londoño, llama muchísimo la atención, porque insiste Coronel en que existen registros de 39 visitas de Roberto Prieto a la casa de Nariño desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia, pero llama mucho la atención que en varios de estos registros no hay hora de salida. Y en varios de estos registros, Roberto Prieto aparece como ingresando sin oficina determinada. ¿Cómo le parece? Es decir, le dicen, ¿usted a qué viene? Y le dicen, no, yo vengo a pasear, sin oficina. Y entonces está escrito a mano, sin oficina. Sin oficina. Ya. Yo quisiera saber, doctor Londoño, ¿será que uno va a un ministerio? Y entonces, a un ministerio, no a la presidencia, o a cualquier entidad del Estado. Y uno dice, no, es que yo voy, pero no sé a qué oficina. Y le dicen, siga, bien pueda. A dar una vuelta por ahí. A dar una vuelta. Otro que no se queda corto es Gustavo Gómez Córdoba. En el diario El País, en su columna sabatina, analiza una encuesta que erróneamente presenté en mi noticia de presentación, porque pues obviamente uno a veces se le van las luces, pero en el fondo, doctor Londoño, la denuncia tiene todo el sentido. Y cuando un hombre como Gustavo Gómez Córdoba, director de La Luciérnaga, hace esta columna, es una denuncia. Y la encuesta es de Polimétrica. Sí. Bien poco uribista que es Polimétrica. Bueno, entonces uno... No, pero William, qué pena. Y ya era hora, ¿no? Ya era hora de que apareciera alguna columna de opinión como a la que usted se refiere, sí, hablando de la opinión del pueblo, porque es que los periodistas no pueden seguir reflejando solo lo que el gobierno piensa. Exactamente. Los periodistas tienen que hablar de lo que piensa el pueblo, que rechaza tajantemente no solo al presidente Juan Manuel Santos, es que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz, por ejemplo. Nadie habla de eso. Y es que cita a Gustavo Gómez, esta encuesta de Polimétrica, la producción la compartió, y es lo siguiente, mire, ¿por cuál de las siguientes razones tiene una mala imagen del presidente? 51% es corrupto, 45% no gobierna bien. ¿Cómo le parece, Monserrat? Es decir, entre no gobierna bien y es corrupto, eso es todo. Sí. Bueno, Entonces, esa es la realidad, William, y esa es la que se va a ratificar el próximo sábado. sí, señor. Con amenazas, sin amenazas, con lluvia, sin lluvia, llueva, truene o relampaguee, vamos a salir, porque si nos quedamos en la casa, nos quedamos en la casa para siempre. Sí, señor. Porque en el mejor de los casos nos van a dar la casa por cárcel. Los bandidos de las FARC a la calle. La gente, los llamados paramilitares o herederos de los paramilitares, todos los que hemos sido enemigos de las FARC. Recuerda los millones de colombianos que salimos. Inolvidable esa marcha, doctor. Bueno, muy bien. Todos a la cárcel. Porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que está sucediendo. Santos nos entregó. Claro. Con una personita que trabajó al lado de él que no se nos escape, ¿no? El doctor Humberto de la calle Lombana. Y Sergio Jaramillo, que es desde luego el Rasputín del régimen. Obvio. Es el hombre que teje todas las intrigas, que se va a quedar ahora en problemas porque viene el otro intrigante mayúsculo que es el general Naranjo. Ya con la careta afuera. Ya de vicepresidente de la República, hágame el favor, el general Naranjo, el de la Corte Suprema de Justicia de 1985, el de Potrerito Jamundí, sí, el hermano de un mafioso condenado por tal en Alemania, el amigo de Danilo González alias Daniela, jefe del cartel del Valle del Cauca. Ay, Natalia. El hombre que dejaba hacerle a los Rodríguez Orejuela lo que les daba la gana en Cali desde la cárcel donde tenían una catedral montada. Ese sujeto, que tiene otras historias por contar, va a ser vicepresidente de la República, porque es el candidato de las FARC.
impuesto por las FARC. No hay otra razón. Y es no que, hay señor, otra razón. es el candidato de lo que Jesús Vallejo Mejía, doctor Londoño, en una columna en el periódico Debate ha llamado el NAF, el nuevo acuerdo final con las FARC, que en últimas no es otra cosa que la violación del principio de soberanía popular que se consagra como piedra angular del régimen político. A propósito Ese de NAF Jesús se acabó. Vallejo, Jesús Vallejo me escribió y me comenta que fue apoteósica la recepción al doctor Fernando Londoño en Medellín. Debo agradecerle a Sí, señor. todos los empresarios antioqueños que estuvieron conmigo allá en la Torre Dan el sábado pasado. Debo agradecerle a esos jóvenes universitarios y miembros de la lucha por crear un partido centro democrático juvenil remozado, distinto, que estuvieron conmigo en aquella universidad. Casi me deja el avión ¿Sí? de tantos selfies y de tantas fotos que me tuve que tomar con ellos. Bueno, y el viernes Pero- en Bogotá también, doctor Londoño. También. Pero qué emoción. ¿Y qué gritaban? ¿Qué gritaban ahí en el Presidente, gritaban. presidente No sé. Londoño? Ah, bueno. Algo que caiga al patio, doctor. Así los envidiosos se nos mueran de la ira y del dolor, porque nosotros somos conservadores Oiga, también. William, ¿a quién tiene hoy a las 10? A las 10 de la noche tenemos al doctor Jesús Vallejo Mejía en la barbería de Teleantioquia. 10 de la noche al jurista más calificado de las Cortes en Colombia, el doctor Jesús Vallejo Mejía. Será un honor estar hoy con él en la barbería. Bueno, gracias pues a los antioqueños que me recibieron, gracias a la gente que estuvo conmigo el viernes en la tarde, los de aquel Sacúdete Colombia, los Sí, de señor. aquellas organizaciones que acudieron sin que nadie los invitara a oír unos planteamientos que les hice, cómo están entregando Óigame, a Colombia. doctor, una cosita. Y William, un documentico que la gente no se ha leído. Señor. Yo pido que lo lean. Lo tenemos en nuestra página de internet. La declaración o acuerdo o el papelucho que produjeron las FARC en los llanos del Yarí una semana antes del plebiscito, cuando estaban seguras, absolutamente seguras de que lo ganarían. Todo el fraude estaba montado, todo estaba listo para ganar. El pueblo se impuso y el pueblo sacó una mayoría espectacular que no fueron capaces de alterar en los registros electorales. No les dio para tanto el fraude. Oiga, Bueno. doctor, aquí me pregunta la gente por el WhatsApp mío. Pues yo tengo WhatsApp también. WhatsApp. Sí, pues Sí. me dicen, bueno, WhatsApp. sí, Sí, el WhatsApp. doctor Londoño, ¿qué opina de Londoño presidente, que nos diga algo, pues, que algo que entre al cuerpo, ¿cómo es que dice usted? Algo caliente que nos entre al cuerpo. Algo bueno, por Dios, que resulte Lo algo que- bueno. Lo que contesté Señor. en Medellín, porque en Medellín también me hicieron la bueno, pregunta. pues en todas partes. Yo tenía la misma respuesta que había dado mi padre las varias veces en que estuvo amenazado de candidatura presidencial. Amenazado. Me dijo, hijo, yo no soy tan loco para desearlo, pero tampoco voy a ser cobarde para rechazarlo. Ah, bueno. Con eso le digo todo. Listo. Bueno, muy bien. Gracias. Y tenemos una invitada muy especial, la senadora por el Centro Democrático Susana Correa, quien estará con nosotros en un minuto aquí en La Hora de la Verdad. Y les hablábamos Al al oído. oído.